Le damos la bienvenida y comenzamos en este diálogo con mi compañero, el magíster también, Carlos Julio Zacoto. Usted, mi querido Carlos Julio. Gracias, economista Clever Chica. Saludamos al economista Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas, quien está ya en la línea con nosotros. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas, economistas, muy buenos días. Economista nomás, yo soy magíster en periodismo. Economista Orellana, muy buenos días, gracias por el espacio en su agenda. Ha empezado ya pues los descuentos en los diferentes roles de pago a propósito de la entrada en rigor de la reforma tributaria, economista, y esto ha generado muchos comentarios, muchos malestares en quienes hoy dicen no sabemos el gobierno en qué va a destinar esta plata producto del impuesto a la renta a propósito de la reforma que se ha propuesto desde el Ejecutivo y que fue finalmente aprobada, bueno, pasó por el Ministerio de la Ley en la Asamblea Nacional. ¿Usted qué le puede decir a los ciudadanos? ¿Hacia dónde se van a destinar esos recursos que hoy están entrando al erario nacional? Bueno, muchas gracias por el espacio. Yo creo que lo primero es que hay que verle que esta subida de impuestos fue básicamente un puente para podernos financiar en este periodo corto de este par de años, hasta que podamos nosotros ir realmente haciendo una revisión de todo el tamaño del Estado, y esto va a tomar un poquito de tiempo porque hay que repensarle no solamente a las instituciones, pero hay que pensar el rol del Estado, en qué partes tiene que estar el Estado, luego pasar a las instituciones, revisar las estructuras de las instituciones, buscar eficiencias, y esto tampoco es solamente un tema de personal. Esto es un tema que hay que ver tecnología, hay que ver, digamos, procesos, es decir, los procesos que son como zigzag, los papeleos, todo eso hay que hacerlos rectos, ¿no es cierto? Hay que hacerlos transparentes, rápidos, y finalmente hay que ver en dónde se puede proveer más gente para que, más o menos gente, ¿no es cierto? En algunos lugares, ustedes me pueden decir, ¿se necesita más profesores? Seguramente sí. ¿Se necesita más asistentes? Seguramente no. Entonces hay que ir viendo para que en neto tengamos un Estado mucho más eficiente. Entonces, eso es lo que yo le podría responder a la ciudadanía. Es un esfuerzo duro, pero es lamentable que cómo se recibió el país. Venimos de una situación económica bastante compleja y que no es solamente del último par de años, sino en realidad es una situación yo diría, una montaña rusa económica a partir de la bajada del precio del petróleo en el 2014. Entonces hemos heredado una situación económica que yo creo que va para mejor. Tenemos datos muy buenos, si uno se pone a ver, entre mayo y diciembre se crearon 350,000 empleos adecuados. Creo que hay una recuperación en camino, se dio un gran primer paso con el programa de vacunación, se siente que la economía comienza a florecer, incluso yo digo en la parte más formal de la economía, que digamos no necesariamente es donde se llega, digamos, con las recuperaciones económicas tan rápidamente. Hay 78,000, casi 80,000 personas afiliadas nuevas al IES incluso. Sí, economista, vamos a hablar del empleo paulatinamente, vamos a abordar también otros temas, tenemos media hora para conversar sin ningún problema. Perfecto. Pero un poco para desmenuzar la primera pregunta, ¿usted le garantiza entonces a la ciudadanía que esta contribución, que no es poca, que hoy se está haciendo, se va a traducir, por ejemplo, en más seguridad, en mejor educación, en mejor calidad de servicios de salud? Porque hoy el ecuatoriano que ve ese descuento en el rol dice, yo la verdad, muy poco de los servicios públicos, muy poco del Estado recibo. ¿Usted le puede responder eso entonces a la ciudadanía, que las cosas van a mejorar en estos tres aspectos, salud, educación y seguridad? Por supuesto, estamos trabajando intensamente, por ejemplo, con el CERCOP, en compras públicas para medicinas, por ejemplo, para ser muy específico. Se está trabajando en los catálogos para asegurarnos de que se compre bien, de que existan las medicinas, que ha habido muchas quejas. Ya se hizo unos programas pilotos rápidos para ciertas medicinas que son de altísima demanda, para que estén ya ahí, pero queremos hacer todo un sistema, por ejemplo, que tenga, ¿no es cierto?, una compra oportuna,
es decir, que no se compre todo en una parte del año cuando no hay la demanda, se compre, ¿no es cierto?, de forma partida, que se compre con mejores precios, poniendo el tamaño del Estado, digamos, al frente, es decir, hay una compra grande, masiva, entonces hay que aprovechar ahí los descuentos y sobre todo con mucha transparencia. Entonces, estamos trabajando en eso, no es algo que se da de la noche a la mañana. El presidente ofreció 9 millones, por ejemplo, para la policía. Estamos trabajando en ese proyecto con la policía, se está trabajando con Planifica. La policía tiene que presentar ese proyecto, lo estamos ayudando, el presupuesto está allá. Entonces, digamos, son pasitos pequeños, pero que sumados yo creo que se van viendo resultados contundentes. Una de las críticas que han surgido a raíz de la implementación de esta reforma tributaria es que no se amplía la base de contribuyentes, es a los mismos contribuyentes, a las personas que ya están reguladas, que buscan estar al día en sus impuestos, a las que hoy se les cobra más impuestos. Pero no se va tras los evasores, y ese es uno de los temas que a mí me preocupa, economista, porque hemos escuchado al presidente Guillermo Lasso decir permanentemente: hay quienes viven como ricos y pagan impuestos como pobres. Todos conocerán ya quiénes son los deudores de este país. Vamos a ir a cobrarles. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Es lo que se pregunta el ciudadano que hoy ve ese descuento importante en su rol de pago. Es decir, ¿por qué a mí sí, que trabajo apegado a la ley y no al margen de ella, que quiero ponerle la casa en orden, que pago mis tributos al día, que facturo, que tengo un contador al que le estoy pagando para estar al día y evitar cualquier tipo de problema? Porque a mí sí y a ellos no. ¿Cuál es el ofrecimiento de parte del gobierno nacional para ir detrás de esos grandes evasores que se han identificado a lo largo incluso de la campaña de Guillermo Lasso y en los primeros días de la presidencia, economista Orellana? A ver, la primera parte usted tiene toda la razón. La parte cuánta gente paga impuestos es apenas un 3%, pero eso obedece a que el país tiene un poquito de gente, ¿no es cierto?, que gana mucho, un poquito más tal vez, pero bien poquito, digamos que está como en una suerte de clase media, ¿no es cierto?, en términos internacionales de clase media. Y la gran mayoría de la gente es pobre, entonces, digamos, es como una pirámide bien gorda, entonces, digamos, siempre le cae un poco más arriba. Algo se ha expandido la base de contribución, digamos, por ejemplo, para los que ganan un salario, etcétera. Ahora, ¿qué estamos haciendo para cobrar mejor? Ya el año anterior se recuperó algo como $400 millones de deudas pendientes al SRI. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos creado una unidad de grandes contribuyentes, una unidad especializada para que haga, digamos, auditorías bien específicas, especialmente para, digamos, empresas grandes que tienden a ser un poco más sofisticadas en las estructuras. Hemos hecho también un acuerdo de intercambio de información hacia afuera con varios países, porque, digamos, la gente que evade o elude a veces no necesariamente tiene la plata acá, sino, digamos, tiene ciertos cascarones de empresas, le llamo yo así, y digamos con ciertas estructuras de afuera. Y finalmente estamos trabajando también, digamos, en reglamentos para irnos al beneficiario final. Entonces, un poco no ver los cascarones que están por ahí, sino irnos al beneficiario final, digamos, por ejemplo, dueños específicos de ciertos negocios, etcétera. Pero no es la gran mayoría. Yo creo que hay muy buena intención de la mayor parte de la ciudadanía para un poco ir pagando los impuestos. Pero se está haciendo un trabajo para aquellos que no. Sí, hay un tema importante. Yo creo que el ciudadano viera más motivos para pagar sus impuestos si viera que en efecto eso se traduce en lo que usted dice que se va a traducir. En mejores servicios de salud, sí, para la gente que no tiene cómo pagar un servicio privado, por ejemplo. En seguridad, para la reactivación económica. En educación también, para influir en esa disminución de los índices de violencia en las calles. Por supuesto que sí, y ojalá que así sea. Ojalá que eso que hoy está ingresando al erario nacional sea bien invertido. Ahora, economista Orellana, el precio del petróleo, hoy amanecimos en Ecuador con un precio del petróleo de $92 el barril. Hay un excedente importante de lo que se había presupuestado para 2022. ¿Cuáles son los planes del gobierno para eso que no estaba contemplado y que hoy está por encima de sus expectativas? A ver, hay que ver bien y con pinzas lo que está pasando con el petróleo. Hay una situación bastante volátil en los mercados internacionales. El día de ayer también tuvimos una de las peores caídas de la bolsa desde el año pasado, uno de los peores días. La parte, por ejemplo, de
¿cómo se llama? Stocks digamos, de acciones tecnológicas, por ejemplo, tuvieron una caída terrible. Hay una volatilidad muy grande en los mercados emergentes, en los bonos. Entonces, de alguna forma, los inversionistas en este nuevo panorama de alta inflación y tasas que aparentemente van a comenzar a subir, realmente hay muchísima volatilidad, están buscando por dónde posicionarse de una forma muchísimo más segura. Entonces hay que pensarlo muy bien, digamos, y hay que verle con pinzas el tema del petróleo. Nosotros le vemos claro, el petróleo arriba es buenas noticias para el Ecuador. Tuvimos un poco una irrupción, digamos, con el oleoducto, lo pudimos superar rápidamente. Pero no hay que fiarse porque, digamos, lo peor que uno puede hacer es que incluso, y el Ecuador ha hecho esto tradicionalmente, que incluso cuando el petróleo está alto por varios años, lo que hacemos es simplemente incrementar el gasto. Y lo que siempre pasa es que después de los boom petroleros existen las crisis de deuda. Esto no es la primera vez que pasa, digamos, tenido la bajada desde el 2014, si uno se pone a ver también en los 90s, en los 80s, etcétera, siempre ha pasado lo mismo. Entonces, hay que ser muy responsables con lo que está pasando en el petróleo. Ahora, que nos da espacio, por supuesto que nos da espacio, y el manejo fiscal creo que ha sido, digamos, muy ordenado. Pudimos cerrar con un déficit un poco menor del que creíamos que íbamos a cerrar. Estamos hablando de un déficit que iba a cerrar algo como el 4% del PIB, hemos cerrado algo como medio punto abajo. Y además de eso, logramos pagar 900 millones a GATS, a IES, a proveedores de salud, casi 1.000 millones, ¿no es cierto? Y eso es bastante bueno. Además, pudimos cortar algo como 441 millones en salarios públicos, hay más transparencia, hemos hecho una auditoría línea por línea de la deuda pública, hemos movido también 1.500 millones que estaban como tapiñados, que estaban, digamos, como escondidos en gastos de inversión a gasto corriente. Entonces, estamos haciendo una serie de esfuerzos para mostrar más transparencia, para ir siendo un poco más austeros en términos, digamos, de gastos que tal vez hay que ser austeros, ¿no es cierto? No queremos gastar más en sueldos y salarios, queremos gastar más en servicios que le llegan a la ciudadanía. Pero cuidado, estamos siendo demasiado austeros también, porque evidentemente venimos de un estado inflado, con una nómina de funcionarios públicos hasta cierto punto innecesaria, ¿no? Todo eso implica lo que por años se ha venido diciendo, dejar la casa en orden. Pero voces de oposición sobre todo dicen que hoy el manejo de la economía del presidente Guillermo Lasso prioriza, por ejemplo, las reservas internacionales por sobre el gasto de inversión. Es decir, prefiero tener un fortalecida a la reserva internacional que invertir en proyectos en el país. ¿Qué le responde usted a aquellos, sobre todo asambleístas, que critican este aspecto del gobierno de Guillermo Lasso, economista? A ver, vamos viendo primero qué es la reserva internacional. Entonces, digamos, cuando usted tiene plata, ¿no es cierto?, usted la pone en el banco, y a su vez cuando el banco, digamos, tiene plata, la pone en el Banco Central, y el Banco Central eso lo refleja en reservas internacionales. Entonces, digamos, en los años anteriores había una suerte de confusión de que la plata suya, la plata privada, de alguna forma le pertenecía al gobierno, y por eso, digamos, de alguna forma lo que veíamos es que el Banco Central hacía básicamente inversiones en el Estado, es decir, usted ponía su plata en el banco a su vez ponía en el Banco Central, y el Banco Central se daba la vuelta y le volvía a pasar al gobierno para pagar sueldos, para pagar salarios, digamos, para pagar gasto corriente, obras que muchas veces, digamos, incluso había muchas dudas alrededor. Entonces, yo lo que digo es hay que entender bien los conceptos. La reserva internacional, en su mayor parte, claro, una pequeña parte sí tiene de depósitos, digamos, del sector público, pero la mayor parte es privada, y digamos, vivimos en un país donde existe propiedad privada, no es todo del Estado. Entonces creo que sería un error el pensar que nosotros podemos tomarnos sus depósitos para de alguna forma pagar, digamos, déficits. Queda claro. 7 de la mañana con 20 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el economista Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas. El economista, su colega, el economista Clever Chica Zambrano, tiene también cuestionamientos para usted. Muchas gracias, Carlito. Buenos días otra vez, mi estimado Bernardo. Hablemos, a ver,
yo sostengo o vengo sosteniendo lo siguiente. Guillermo Lasso, toda su vida haciendo banca. Usted especializado en finanzas. En banca y inversiones también. Sí, en banca e inversión también, correcto. Yo creo que los ecuatorianos, y particularmente los sectores productivos y el mismo sistema financiero nacional, estamos completamente seguros de que los que están al frente, me refiero a Lasso y a Orellana, lo van a hacer bien. Lo van a hacer bien, pongámoslo así, lo van a hacer bien. Y desde ese punto de vista, yo le pregunto a usted, porque para mí, esto de estar sentado haciendo esta función como la que está haciendo usted, que es tremendamente de alta responsabilidad y un reto para usted en el ámbito profesional, porque este país está limitado económicamente. Este país lo que más tiene es deudas y tiene necesidades, ¿ya? Y desorden también, ¿ya? En esa línea, como esto es radio, un grupo heterogéneo de personas, la pregunta es, a ver, si ya ustedes consolidaron, ya como dijo, me encantó la palabra que acá se dice mucho en la costa, encontró los valores o montos tapiñados, ya por conceptos de salarios, ya ustedes ahora sí tienen claro cuánto de salario tienen que pagar. Y en ese orden ya no son 8.500, ya subió, ya estamos en más de 9.500. Entonces la pregunta es, hoy por hoy, ¿cuánto le cuesta al Ministerio de Finanzas, a usted, cuánto le cuesta buscar mensualmente y anualmente para pagar ese rol de pago? ¿Cuánto es hoy por hoy? Sí, o sea, son para ir, digamos, tal vez a números más exactos, en la proforma del 2022 son casi 1.100 millones de dólares. Pero, digamos, moviendo esos como decía, esos sueldos que han estado un poco escondidos, ¿no es cierto? Eso sumaba para este año, perdón, para el año 2021 que pasó, era como 1.150 millones. Entonces, estamos teniendo un recorte ahí en algo entre el 0,5 al 1%. Igual en la parte de bienes y servicios, que ahí tenía usted algo como 6.500 millones y ahora va a estar en algo como 6.100, 6.150 millones. Ahí estamos con un corte casi del 5%. Ahora, el reto, como dice usted, digamos, todavía en este año estamos, digamos, proyectando un déficit, es decir, que hay mucho más gasto de lo que hay en ingresos y ese déficit es un poco menor. Acuérdense que vinimos con un déficit de algo más del 7%, el año anterior lo cortamos a la mitad, al 3,5%, y este año esperamos que quede en el 2% y veamos, digamos, cómo comienza a recuperarse la economía. Es posible que sea un poco menor. Entonces, en total el rol de pagos anualmente, ¿cuánto está proyectado? 9.095 millones, 9.100 millones, más o menos. ¿Cuánto? Con salarios. 9.100 millones. 9.100 Esto solo para el presupuesto general del Estado. Para el año 2022. Mire, coincidentalmente, ¿no? Casi que los porcentajes son parecidos, ¿no? Crecimos negativamente el año pasado entre 7 y 7.8. Y el déficit fue igual, 7 también por ciento en relación al PIB. Para el 2020, 2021 ya crecimos, sí, creo que vamos a crecer a más de 4. Mejoró para el 2020, sí, tiene razón. Sí. Claro, porque el 2021 crecimos positivamente en 4.5, más o menos, y eso es importante, y bajamos también un poco el déficit. Ahora la meta es bajar el déficit a 4 puntos porcentuales en relación al PIB. ¿Será que logremos esa meta, economista Orellana? Vamos a tener que cerrar en el 2%. Tenemos que lograr esa meta, pero esto es un trabajo de hormiga, día a día. Hay que ver institución por institución, se va controlando los gastos, la parte de inversión también se ha ido priorizando, digamos, donde más se necesita, y lo que no se necesita se va dejando de lado,
pero le digo, es un trabajo del día a día. La otra parte, por ejemplo, en la parte de intereses, también hemos hecho un gran trabajo ahí. Hemos tenido una reconfiguración de la deuda. Ahora, casi el 45% de la deuda, es decir, ya casi nos aproximamos a la mitad, viene de organismos multilaterales que nos dan crédito, por ejemplo, a 15 años plazo, 20 años plazo, 3, 5 años de periodo de gracia, con tasas que van del 1 al 3%. Eso ha hecho que, por ejemplo, bajemos muchísimo la tasa ponderada de la deuda pública externa. Hemos bajado casi 1,5 puntos, nos ubicamos más o menos en una tasa entre 4 y 4,5, lo cual es bastante bueno. Todavía estamos trabajando en la parte de deuda local, pero si usted se pone a ver por el tamaño gigante que se tiene de la deuda digamos, que está hacia afuera, ¿no es cierto? Que estamos en algo como 45,000 millones de dólares. Cada punto significa, digamos, que es un punto para ser gastado en otras cosas, en cosas que la gente pueda sentir en bienes y servicios, que pueda recibir en bienes y servicios. Entonces, digamos, es un trabajo, como le digo, es un trabajo de hormiga, sueldos, bienes, intereses, digamos, proyectos, es algo que... 727, en ese trabajo de hormiga, y esta es una coloquial, ¿cuántas veces el ministro le dice al día, Bernardo, ¿cuánto tienes? Tenemos que pagar tal cosa, o lo llama el propio presidente de la República, Bernardo, ¿cómo estamos con la caja? ¿Hay para esto, hay para lo de acá? ¿Cuántas veces a diario lo llaman? A ver. Sabe que cuando recién llegamos eso era una cosa que veíamos a diario. Cuando recién llegamos no sabíamos cómo íbamos a cerrar ya en mayo, digamos, cerrábamos con las uñas, y para junio no sabíamos cómo íbamos a cerrar los salarios. Y me acuerdo que ciertos funcionarios que trabajaban ahí, que ya se han ido separando de la institución, nos decían, hay una deuda con petróleo y hay que hacerla ya y no sé qué y no sé cuánto. Entonces era cosa del día a día eso. Pudimos reordenar rápidamente, llamamos por ejemplo, levantamos en el primer mes, levantamos algo como 500 o 600 millones, y eso nos dio un chance para poder operar los 3 primeros meses, y ya después ir acomodando también créditos multilaterales, etcétera. Pero me acuerdo, eso era algo del día a día, y pudimos con banca local. El gobierno del presidente Lasso marca una diferencia bastante radical, y le digo esto no solamente para inversionistas de afuera, pero también para la gente de acá de adentro, hay mucha más confianza. Entonces hemos podido en el cortísimo plazo ir sorteando los déficits, los periodos de liquidez con mercado local, haciendo operaciones convenientes, y siempre, digamos, un poco ajustándonos a ver cuándo llegan grandes desembolsos. Por ejemplo, el día lunes tuvimos ya una aprobación de 700 millones del Banco Mundial. Estamos también en la siguiente semana seguramente anunciando ya la misión que viene el fondo para hacer las últimas revisiones de cierre de año. Ahí entrarán 700 millones adicionales. Entonces, digamos, estamos bastante pendientes de que el funcionamiento del Estado no le falte, digamos, no le falte nada, pero como le digo, siempre revisando bien, y esto es un trabajo de hormiga, en dónde tenemos que gastar en sueldos, en salarios, en bienes, en servicios, en proyectos, y la deuda todo el tiempo le estamos reperfilando, como sabe decir el presidente Lasso. Eso es un trabajo diario. Sí, señor, y usted es el gran cajero del país. 7:30, dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el economista y MBA Bernardo Orellana, viceministro de Finanzas. Ahora, usted comenzó este diálogo con mi compañero Carlos Julio Zacoto, hablando de las reservas internacionales. Créame lo que, si el país no estuviera endeudado como está, esto pasaría de agache, pero no sería tomado en cuenta. Usted sabe perfectamente bien que ahora las reservas internacionales son tomadas para medir el riesgo país, cuando antes no lo era, ya. Y repito, si no estuviéramos endeudados, no tomarían en cuenta esto. Yo le aseguraría esto. Y en cuanto a esto de su especialización en banca de inversión, lamentablemente no tenemos mercado de capitales aquí en el Ecuador.
Ya, aquí lo que andamos buscando siempre, como decían mis abuelos, buscando los 9,5 para completar el dólar. Así es todos los días. Y esa es la verdad, la realidad. Pero en ese orden también vamos también hablando de con palabras alentadoras. El sector externo en cuanto a las exportaciones es alentador. Han mejorado notablemente las exportaciones no petroleras, definitivamente. En ese orden, inusitadamente, ¿no? Cuando llega Bernardo Orellana se encuentra con todas estas cosas que acaba de comentar y otras que han existido, pero sin embargo, ahora repito, ¿cómo ha sido el impacto esto de este mejoramiento, por ejemplo, de las exportaciones de camarón? El banano desmejoró un poco, pero se mantiene. La pesca está bien, y tantos productos que van colocándose en los mercados internacionales y van originando ingresos para la caja fiscal. ¿Usted? Yo le vería, a ver, claro, yo le veo, digamos, esto desde dos lados, ¿no? Y que es un poco un espejo. Cuando el sector externo va bien, entra liquidez a la economía, y cuando entra liquidez a la economía, lo que básicamente pasa es que los bancos reciben más depósitos. Los depósitos han crecido y estaban creciendo mucho más rápido, pero están creciendo a doble dígito, están creciendo entre el 10-12%, digamos, interaño, y eso ha hecho que le dé muchísimo espacio para que el crédito crezca. El crédito ha crecido algo como el 15%, y créanlo o no, pero todo funciona con crédito. Desde la compra del pavo de Navidad hasta los regalos, ¿no es cierto?, hasta, digamos, el financiamiento, el capital de trabajo de las empresas funciona con crédito. Entonces, eso ha dado muchísimo espacio a que, digamos, con esta generación de 350,000 empleos formales, ¿no es cierto?, seguramente más, si uno cuenta la parte informal, el consumo ha ido mejorando, la situación familiar ha ido mejorando. Las empresas también tienen muchísimo espacio para aprovechar este rebote ya con la economía que se va abriendo. Eso hace que puedan ir contratando gente, inviertan en maquinaria, ¿no es cierto?, en capital de trabajo, en inventario, etcétera, y crea una suerte de círculo virtuoso en el lado de producir, contratar, y digamos que la economía siga floreciendo. Eso es por, digamos, el lado monetario, tal vez de las cuentas externas, pero claro, eso también en el otro lado se refleja en que si la gente está ganando más, ¿no es cierto?, y consume más, por ejemplo, va a pagar, digamos, ¿no es cierto?, se recauda más IVA. Por el otro lado, si las empresas venden más, eso también recauda más impuesto a la renta, etcétera. Entonces, digamos, eso tiene, como digo, dos fenómenos que simplemente le afectan, o más bien dicho, le ayudan muchísimo a las arcas fiscales, pero como decía, también a la situación de las empresas y las familias. Y ante todo lo que hemos hablado esta mañana, economista Orellana, ¿hay el ambiente para colocar nuestros bonos en el mercado o todavía no hay? ¿Todavía cree usted que la tasa es muy alta? Las tasas han sido bastante volátiles afuera. Hemos visto que cuando llegó el presidente, el mismo país comenzó a bajar, y luego ha habido muchísima volatilidad afuera, como comentaba antes. Usted tiene inflación en Estados Unidos del 7%, es la inflación más alta desde los años 80, es la época de Volcker. Entonces, digamos, la respuesta de los bancos centrales, y no solamente en Estados Unidos, en todos lados, en la región, es que están presionados un poco a subir las tasas para ir controlando y que la inflación no se vaya a dobles dígitos, etcétera. Entonces, eso le ha puesto una volatilidad enorme en el mercado externo. Como decía, ayer hubo una de las peores pérdidas en el mercado mundial, algo como 230 billones de dólares, por ejemplo, perdía Facebook, todas las acciones tecnológicas, la bolsa cayó terriblemente, y eso repercute, o sea, la plata básicamente busca en dónde invertirse. Digamos, usted tiene estos grandes fondos y buscan dónde invertirse, y usted tiene, ¿no es cierto?, renta variable, que son las acciones, tiene mercado emergente, deuda local de Estados Unidos, por ejemplo, en empresas, etcétera. Entonces, busca y ve por dónde está, pero ahorita el mercado
tiene muchísima volatilidad porque en este ajuste de tasas, en esta reducción de liquidez que se viene, digamos, desde la banca central en general en todo el mundo, un poco va a haber unos ciertos ganadores, unos ciertos perdedores y claro, el dinero está buscando en dónde ubicarse. Entonces eso ha puesto un poco de volatilidad, pero estamos constantemente hablando con inversionistas y un poco explicándoles el plan financiero que tiene el Estado, pero sobre todo ir mostrando los hitos que ya se van cumpliendo. Y eso sí, se ha puesto un poco de presión a la baja en el riesgo país, especialmente en las últimas semanas, ya que, digamos, tuvimos datos reales de cierre de año, y entonces eso ha ido ayudando. Estamos trabajando, se anunció hace un par de meses, tenemos una garantía de un multilateral del BID, y es posible que si vemos si la situación de mercado es buena, podamos salir con bono garantizado. Es un poco, digamos, manejar bicicleta, pero con rueditas a los lados, ¿no? Entonces eso podría ser que nos ayude a tener una tasa un poco más razonable y no salir a una tasa de doble dígito. Y eso nos permite, digamos, poder navegar el mercado de una mejor forma. Y finalmente, economista Orellana, los municipios están de pláceme, ¿eh? Hay un dinero que a lo mejor que no lo pensaron ellos, más de 100 millones de dólares. 130 millones de dólares. Sí. Y está la caja fiscal está al día con ellos en sus transferencias mensuales. Por supuesto que sí. Son 130 millones adicionales que se van a reliquidar para este año y eso es automático. Tampoco, digamos, es que hemos hecho mayor o menor gestión, pero así como baja cuando bajan las recaudaciones de impuestos del petróleo, también sube cuando suben todo esto. En general, los municipios, los GATS van a recibir más de 3.000 millones en este año seguramente, y eso va a permitir que podamos llegar a todas las geografías de la mejor forma. Estamos también trabajando con el BEDE para hacer asistencias técnicas y asegurarnos que la plata que va no vaya solamente también a gasto corriente. Usted tiene en ciertos lugares donde casi el 100% es el gasto corriente, especialmente en municipios pequeños, muy poco va para obras. Entonces estamos también trabajando para que se pueda ir haciendo una asistencia técnica a que los municipios gasten y gasten mejor, ¿no? Eso le iba a decir, mientras ocupen el dinero en gasto corriente no sirve para nada. No sirve para nada, pero si lo ocupan como Guayaquil, como Quito, el 85% de su presupuesto para la obra pública, en buena hora, y así debe ser en todo el país. Economista Orellana, le quiero agradecer a nombre de Carlito Sacoto y de nuestros oyentes, y decirle que quiero visitarlo porque nosotros somos acreedores a través del Consejo Nacional Electoral. Le vamos a pedir una cita para irlo a visitar si usted nos accede a esa audiencia, ¿eh? Por favor, es mi obligación, es parte de nuestro trabajo. Yo, como siempre vengo del sector privado, es nuestra obligación, son como nuestros clientes, ¿no? Y tenemos que atenderlos. Un abrazo para usted, economista Orellana. Buen desayuno, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por el espacio y un buen día para todos los que nos escuchan. Gracias.